ya tenemos acá a nuestra invitada de hoy. A mí me gusta pensar un poco que cada charla en el Mojinete del Rancho es como un viaje, ¿no? Es un viaje hecho de palabras, de emociones, de sentimientos. Así que hoy nos acompaña en este camino. Ella es Jimena González Cao, es escritora, es autora del Cuerpo del Agua y Finisterre. Son 2 libros publicados por la editorial Clara Vetter Ediciones, que de alguna manera nos invitan a pensar qué pasa cuando el cuerpo y la palabra se vuelven orilla, ¿no? Cuando están ahí un poco en el límite, en el borde, en esos márgenes. Así que, bueno, no hablemos más, le vamos a dar la bienvenida a ella. Muchísimas gracias por estar en el Mojinete, Jime, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo andás? Al contrario, gracias por la invitación, me encanta. No, por favor, al contrario, la verdad que un placer tenerte acá. Gracias. Muy contenta. Y bueno, como para empezar este camino y después vemos por dónde nos va llevando, me gusta hacer como algo más ancho, algo más amplio, y después ya nos vamos centrando, ¿no? No sé si tenés algún tipo de palabra o algún sentimiento que te viene acompañando en todo este tiempo. No sé si es como, bueno, disfrutar, pensar, crear. No sé si tenés algo de eso ahí. Mira, justo vos hablabas de las fronteras, ¿no? Y de los límites. Ajá. Y esto, y bueno, a mí también me hacía pensar y me disparaba mucho porque, sí, a ver, un poco justamente también la idea de este último libro de Finisterre tiene algo, ¿viste? De esto, si bien también tienen sus aventuras y sus historias, ¿viste? Bueno, de amistad, de hermandad, de amor y de distintas cosas, pero hay algo de frontera ahí, claro. ¿Viste? Y de, a ver, o vienen o van, de esto de, no sé, del límite, de los que navegan, están yendo o están yendo a otro destino, ¿no? Claro. Bueno, en justo Finisterre también es como una frontera, ¿no? Que está ahí en el límite, claro. Que bueno, era de donde salían muchos navegantes y a donde llegaban, en un lugar en el cual había muchísimos naufragios, y tiene algo de esto de límite, de frontera, de irse y de volver, de llegar, ¿no? De llegar, de empezar, de tal comenzar, cual. Sí, ¿no? Sí, de cambio. Sí, bueno, así es. Yo quiero saber, sos una experta en náutica. Me encanta. Claro, porque acá el primer cuento que ocupa Finisterre realmente es eso. ¿Cómo fue ese trabajo tremendo? Sí, bueno, gracias. Me gusta que digas eso porque la verdad que sí, fue un arduo trabajo. A ver, un poco también tiene relación con esto, ¿no? Con todo lo que yo venía leyendo, con mis ganas que tenía las ganas que tenía de escribir historias del mar, lo que venía leyendo también, muchas historias que también las había leído de chica o de joven y que después las leí de adulta, ¿no? Del estilo de Sandokan, de Moby Dick, de, bueno, otros también de argentinos, ¿no? No sé, La Pez, o de Libertad de Mitrópolos, también Río de las Congojas, de Cabezón Cámara, también Las Niñas del Naranjal. A ver, que si bien algunos son en el mar y otros no, en la selva, pero tienen todo esto de la naturaleza, ¿no? Naturaleza, muy presente, ¿no? Como exacto. Muy presente. Sí, exacto. Y tiene que ver con eso. Pero no, o sea, me hice experta en náutica a partir de escribir Finisterre, y bueno, documentándome mucho, buscando, leyendo un manual de náutica. Sí, yo me lo bajé de internet, que está libre, sí, o sea, que te lo puedes bajar. Sí. Empezó a buscar con Google, sí, eso me lo bajé, porque a ver, un poco los personajes que estaban en los distintos barcos tenían que hacer cosas, tenían que interactuar para la historia, ¿no? Obviamente, pero bueno, tenían que hacer determinadas cosas. Claro. Entonces, claro, no podía decir, bueno, fue y buscó una tuerca, porque no sé cómo es una tuerca en un barco, claro. O la madera. Entonces, bueno, yo buscaba cómo se llaman las duelas, los unchos, no sé, claro. En la cubierta, cómo se arregla un barco. Bueno, entonces todo eso sí, me documenté bastante, más lo que traía de las lecturas que ya te digo que estaba haciendo también. Que te habían atravesado, sí. Vos, ¿no? Porque ya nombraste Sandokan, muchas de aventuras, muchos clásicos, y entonces, bueno, era esto un poco ponerlo en palabras, que sea verosímil, y la verdad que no es, yo lo leí y me gusta que incómoda, lo digo bien, no es que me pone incómoda, como diciendo mejor. Ay, ¿qué será esto? ¿Qué será? A ver, y marcarlo y dejarlo como círculo y pendiente, y o sea, me gusta leer, y no solo la lectura debajo del árbol y que me lleve por ahí, sino que el hecho de decir, después me generó la curiosidad de ir a buscar lo que era cada término. Sí, qué bueno, buenísimo. Sí, así que has logrado eso. Ay, bueno, me encanta. Aparte hay una participación ahí, bueno, claro, de la lectora en
este caso, que está buenísima. Claro. Sí, y bueno, y vos sos licenciada en trabajo social, trabajás en el área de salud. Así es, sí, en salud mental, sí. Claro, estás también sos, comentaba, lectora profesional. Yo no sé si y narradora también, que eso me encanta, ¿no? Porque te da como otra forma de leer tus propios textos y los ajenos. Sí. ¿Se mezclan un poco a la hora de escribir lo que traes de tu profesión universitaria y todo? Mira, la verdad que sí, porque, para mí lo social, digamos, que es lo que atraviesa mi profesión, sí, está siempre presente. En el primer libro, sobre todo, porque, bueno, tiene como, si bien tiene sus historias de los personajes, ¿no? Y lo importante es lo que les pasa a esos personajes, pero bueno, está muy atravesado también por cierta crítica social, cierta crítica al sistema de salud, de violencia de género. Bueno, se trata, el primer libro, estos ejes también los atraviesan bastante. Pero sin embargo, en Finisterre, así pensándolo, también hay como un eje social, porque por ejemplo, si bien, ya te digo, lo importante es la trama y lo que le sucede a la hermana de Mariana o a Marinho o a la protagonista de Círculo de Agua, también hay algo sobre esto del cambio y de cuál era el rol de la mujer en ese momento, y que había amos y había sirvientes y que había personas que eran dueñas de otras personas, ¿no? Y hay algo, sí, yo lo veo como algo ahí de crítica social y del sistema también, ¿no? Me parece que sí, que está atravesado. Está atravesado, claro. Sí, a mí me interesa, me interesan esos temas, por supuesto. Claro. Bueno, justamente hablaba que fue hubiese sido el cumpleaños de Rita Hayworth, ¿no? Ah, sí, te escuchaba recién. Que digo, hay que ponerse un poco en el contexto, en la época, como tus cuentos, hay que ponerse en esos zapatos, porque hoy por ahí nos parece todo un horror esto de que la protagonista, las mujeres no podían viajar, no podían navegar porque decían que traían mala suerte. Sí, pero, tal cual. Chicos, por favor. Claro, vos lo ves hoy y dices, esto, sí, pero hay que ir allá, aquella época. Sí, totalmente, es claro. Sí. Y que, digamos, la mayoría de las mujeres no tenían, salvo las de clases muy altas, no tenían alfabetización, entonces tampoco, digamos, se manejaban ni para leer ni para escribir, ¿no? E incluso las de clase alta, a mí me gusta mucho una autora que es Emilia Pardo Bazán, una española, incluso las de clase alta, ella, por ejemplo, y hasta, digamos, tenía un título era condesa, si mal no recuerdo, y no podía entrar a la Real Academia Española, y vos hoy la lees, y es una genia, y tenía poder económico y tenía otros tipos de poderes, y así todo, 3 veces la rechazaron. Es más, y hasta con cuestiones de discriminación, haciendo referencia a su cuerpo. Vos lees esas cosas y nada, y decís, me indigna, sí. Totalmente. Por eso digo, y estas situaciones sucedían, digamos, y siempre había excepciones, ¿no? Porque un poco también a raíz de escribir Finisterre, empezó como una escritura de cuentos, después formó un libro, ¿no? Por supuesto. Después. Pero bueno, también ahí me enteré que era muy distinto, por ejemplo, en Oriente y en Occidente, porque en Oriente sí podían navegar familias enteras. Sí. Entonces sí, iban mujeres, iban los abuelos, iban todos y se embarcaban todos juntos. Entonces, bueno, yo aprendí un montón también al documentarme, ¿no? Sí. Para ya darle más verosímil a los cuentos. Claro. Así que vi también esas diferencias y excepciones también. Sí. Qué interesante. Mira, nosotros acá ya tenemos en el canal de YouTube, que estamos transmitiendo en vivo, se ha conectado Aye González, manda saludos. Ay, abrazo, Aye. Es mi sobrina, hermosa, guapa. Qué genia, gracias por conectarte, Aye, una genia. Marcelo Bernal también dice, hola El Mojinete, qué lindo escucharte, Cari, todos los viernes, besos, muchas gracias Marcelo por conectarte. Ángeles Oneglia, hola Cari, hola, ¿cómo estás? Ángeles, también otra fiel oyente, buen programa, gracias. Después tenemos Gustavo González, saludos a Jime. Mi marido. Gracias marido por conectarse también, le mandamos saludos. Y Verónica Lanciano, Jime, una gran escritora, totalmente. Mi amiga. Gracias, dice, también una gran profesional del trabajo social, por supuesto, claro que sí. Y también tenemos un mensajito, teneme paciencia porque la vista juega una mala pasada. Y mirá, por las dudas me agarré. Yo lo tengo incorporado, ¿viste? Bueno, saludamos también, habíamos mencionado a Verónica, muchas gracias por conectar. Gracias, Vero. Y tenemos a Alfredo Pañuelo. Mi amigo.
Otro amigo, todos amigos, no importa, pero es gracias, así, gracias porque están ahí Genios. todos conectados y hacen el aguante. Qué grande cuando tus amigos están ahí apoyando. Bueno, Alfredo dice: Finisterre es espectacular. Felicitaciones a la autora, por supuesto. Sí, la verdad que hermoso. A mí me atrapó, me agarró de la mano directamente, me atrapó y no me soltó más. Y dije: yo ahora quiero hacer náutica y le tengo miedo al agua porque no sé nadar. Pero bueno, pero puede ser un incentivo para aprender. Claro, sí, ¿qué te parece? Y bueno, no solamente el agua, esto que hablábamos recién, ¿no? De que los libros marcan, tus cuentos en los libros marcan ahí esto del ir, del venir, de nuevos comienzos, de que finaliza, de todo. Esto un poco, no sé si cuando empezaste a escribir Finisterre, si ya lo pensaste con estos 3 cuentos o lo fuiste pensando como si fuese uno conectado con el otro. Y no, en realidad fueron surgiendo así de a uno. También el orden en el que surgieron es el que está, digamos, cronológico. Primero Peces y Pájaros, después Círculo de Agua y después Finisterre. Cada uno tuvo muchas versiones también. Así que no, lo fui como... A ver, yo tenía muchas ganas de escribir estos cuentos como del mar, ¿no? Que sucedieran historias así de aventura, de distintas situaciones en el mar. Y fui escribiendo otros también en el medio, ¿no? Pero no, los pensé como cada uno como una unidad. Lo que pasa que después, a la medida que iba escribiendo, veía que había ciertas conexiones, ¿no? Por ejemplo, en el de Círculo de Agua, que son estas amazonas, ¿no? Que están, que navegan también y demás. Y ahí se me ocurría, ¿no? Bueno, ¿y si se cruzan con la protagonista de Peces y Pájaros? Y me divertía mucho también hacer estos cruces. Ese juego, sí, ¿por qué no? Sí, pero es como que se fue dando de a poco y al tener los 3 ya escritos, ahí como que me di cuenta que podían ser una cierta unidad, ¿no? Que tenían muchos hilos conductores y después le fui agregando detallitos, ¿viste? Como de conexiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, que en la casaca de Marinho de Finisterre, del protagonista de Finisterre, tienen la misma seña, digamos, el mismo logo, diríamos ahora, que la marca del caballo de Peces y Pájaros. Y quizás, viste, son cosas que yo no sé si después el lector, porque bueno, lo lees en distintos momentos, quizás, no sé, Peces y Pájaros lo lees en el colectivo y después Finisterre en 3 sentadas en otro momento. Claro. No sé si el lector se da cuenta de eso, pero para mí está, y es como que eso le da una unidad, como que está ese contexto, más allá que después se ve ese detalle o no, pero para mí era importante que esté. Sí, yo pensé mucho esas conexiones. Conectados de alguna manera, más allá de que los podés leer los 3 cuentos en forma independiente. Sí, totalmente, sí, porque cada uno tiene su conclusión, sí. Claro, totalmente. Suele pasar con los libros de cuentos que no tenés esa obligación. A mí me gusta muchísimo porque digo, bueno, de última, leo este cuento, por ahí digo, oh, qué interesante este título, voy para salteo 2, vuelvo, te deja esa libertad. Sí, a mí me encantan los cuentos, me encantan. Sí. Si bien es cierto que, viste que la novela como que te acompaña más tiempo, pero a mí me gustan mucho los cuentos, ¿viste? Son como... Y hay cuentos que a mí también me marcaron y me dejaron así como muy pendientes y nada, y que hasta tuve pesadillas. Entonces, pensé, no, ¿te pasa que a veces con los personajes los vivís tanto que realmente los ves como caminando y decís, ay, que cerraste el libro y decís, ¿y ahora qué será de la vida? Sí, totalmente, sí. Lo pensás. Sí. Y bueno, no sé si tenés el recuerdo del momento en que dijiste, quiero escribir, quiero ser escritora, y cómo empezaste, ¿no? Sí, y mira, se fue dando porque en realidad, bueno, yo cuando estaba en el cole, a mí me gustaba mucho, es más, en el test vocacional me había dado inclinación por humanidades y por letras. O sea que justo, me dio bien. Estaba ahí. Sí, me dio bien. Pero la verdad que, bueno, viste, uno es muy chico también cuando tiene que decidir qué seguir. Y a mí esto me tenía una vertiente social muy importante y también me parecía que podía, digamos, trabajar en instituciones, podía hacer muchas cosas del trabajo social que también me interesaban. Entonces me decidí por trabajo social, pero siempre quedó pendiente, ¿no? Yo iba a un taller literario también, fui a los 16 años con Enrique Medina. Ah, mirá. Sí, divino. Antes de terminar el secundario. Sí, en un proyecto muy bueno que era el de las escuelas abiertas, recién hacía poco que empezaba la democracia, ¿no? Y un proyecto muy lindo, eran talleres gratuitos y mirá,
y Enrique Medina daba clases ahí, Claro. gratuitas, en ese taller. Divino el programa. Y bueno, y me encantó lo que hice, pero bueno, después ya me dediqué más a la facultad, después hice la residencia, escribí, pero textos Muchos académicos. textos académicos para leer. Sí, para la res, y bueno. Pero siempre me quedó, y siempre fui muy lectora, y siempre me quedó como ese pendiente. Ajá. Entonces, en algún momento, tenía, viste, como ese imán en la heladera para decir, bueno. Acá, sí. acá siempre lo ves. Sí, es como tal una cual. lucecita que Sí, siempre tal cual, sí. Y bueno, Gustavo, mi marido, siempre también me animó mucho para que, bueno, y a vos te encanta, y andá, y estudiá. Y un día dije, bueno, ¿y por qué no? Claro. Y ahí averigüé por Casa de Letras, porque tampoco me quería meter en otra carrera universitaria, tipo en Filo, en Puan y demás. Volver a, la licenciatura en letras es larguísima, es hermosa, pero es muy larga. Sí, yo ya estaba trabajando de mi profesión, viste, ya con otras cuestiones, bueno. Y fui a Casa de Letras. Empecé a averiguar distintos lugares y me decidí por Casa de Letras y me encantó. Y ahí empezó, Pero yo lo que más quería era como... digamos, saber leer y escribir, en el sentido de también leer distinto, entender otras cosas y escribir. Bueno. No sé si lo pensé tanto como ser escritora, porque para mí yo lo veía como algo muy alejado, Por eso no pensabas en publicar, no lo veías como quiero ser escritora para publicar. Es decir, sí como un sueño, sí como algo que quería porque creo que todos queremos que nos lean, a los que nos gusta escribir, pero la verdad que al principio es como que empecé muy, viste, tipo hormiguita, muy a poco, y lo veía como algo muy lejano. Por eso, bueno, fue muy, muy emocionante para mí publicar, mi primer libro y el segundo, tenía que hablar también. Claro. Aparte, bueno, les recordamos a los oyentes del Mojinete del Rancho que estamos charlando con Jimena González Cao, que sus cuentos, uno está acá en Finisterre, tuvo mención especial de la Fundación de la Balandra, así que son premiados tus cuentos, como les dije, escriben muy bien, son muy poéticos, hay mucha poesía acá atrás. No sé si fuiste lectora de poesía. Me gusta la poesía, sí, me gusta. No es quizás lo que más leo, pero me gusta y sí, desde chica, no sé, sí leía quizás, García Lorca, viste, estos clásicos. Los clásicos. Y sí, me gustan los textos que tienen ese dejo poético, me parece que está bueno, que es un desafío también. Que le dan una belleza muy grande. Casa de Letras hacía mucho hincapié y por lo general no sé por qué no nos gusta leer, a mí no me gusta leer poesía y es horrible lo que digo porque te enriquece un montón. Un montón. Te suelta la mano, te enriquece, te da como otras imágenes. La verdad que sí, siempre es un tema pendiente para mí leer poesía. Sí. Lo que pasa me parece que también hay ahí como cierto prejuicio en un punto, y yo misma lo tenía, ojo, porque bueno, ahora da la casualidad justo que con la editorial, con Clara Better, en un proyecto de la editorial, distintos autores, estamos yendo a escuelas primarias y secundarias a hablar con los chicos sobre poesía. Ay, a incentivar, claro, por un concurso que está haciendo Clara Better de poesía, que siempre lo organiza para adultos y ahora lo va a organizar para niños y jóvenes. Entonces, un poco hablábamos de esto, ¿no? Porque bueno, la idea es que ellos escriban, entonces se hace todas unas técnicas para que escriban y hacemos lecturas de poesías y demás. Y un poco hablábamos de esto también con los chicos y con los pibes y con los niños, que uno se hace la imagen, ¿no? Como de que el poeta, porque le decía el editor, bueno, ¿qué poetas conocen? Y quizás que se piensa en ese poeta abajo del árbol, con la pluma, ¿viste? Barbudo. Claro, tal cual. Entonces, ¿viste? Está bueno como sacar eso y pensar, bueno, otras poetas mujeres, que, por ejemplo, yo había llevado también una poesía en una novela de Leonardo Oyola y que en el medio de la novela hay como distintas frases poéticas que después se unen en una poesía. Entonces, como que, bueno, la poesía puede estar en muchos lugares. Y además es mucho más dinámica. Creo que cuando nosotros empezamos a leer poesía en el colegio, que es lengua y literatura, totalmente. Era la poesía con rima, era la que tenía la métrica. Y creo que hoy por hoy la poesía, hace muchísimos años, ¿no? Pero como que nos quedó esa imagen, al menos en mi generación yo siento eso, que totalmente. Me quedó el de la rima. Y hoy por hoy digo, ay, no, en el cielo las estrellas. Sí, es que te queda eso también. Claro, sí, es que yo a raíz de esto pensaba en mi secundario o primario, lo que leía y era así. Claro, iba por ahí. Mira, nosotros tenemos más mensajitos, te voy a ir leyendo porque no quiero dejarlos afuera, todos estos
gente que nos envió mensajitos, pero mira, tenemos acá. Mariela de San Telmo dice: Jimena, me encantó El cuerpo del agua. Quería preguntarte si esa conexión tan profunda entre los cuerpos y el entorno surgió de una experiencia personal o si fue algo que descubriste mientras escribías. Mariela de San Telmo, gracias por escribirnos. Ay, bueno, muchas gracias, Mariela, y gracias por haber leído mi primer libro. Muchas gracias, qué bueno. Bueno, y ambas cosas, porque sí, yo creo que es un proceso también, ¿no? Por lo menos lo que a mí me pasa, que también mientras escribo también voy como pensando y cambiando y pensando nuevas ideas y bueno, y viviendo también, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, bueno, el mar, me encanta, la naturaleza, me parece que tiene algo que, no sé, me cambia el humor. Sí, te carga de energía. Sí, a mí me da mucha energía, la verdad. Entonces me pasó que, tal cual, en la escritura de El cuerpo del agua, sobre todo en el último cuento, que bueno, es sobre una protagonista que se va a la costa, sucede en la actualidad, porque es distinto a Finisterre. Se va a la costa y está en una situación con su pareja que no sabe si se va a separar o no, entonces bueno, agarra a su perro y se va a la costa. Y bueno, y es todo como un viaje medio iniciático de descubrimiento y bueno, y demás, y también por su pasado. Bueno, pasan varias cosas ahí, pero bueno, hay mucho de conexión de esta protagonista con el mar, con el entorno, con los pescadores, con lo que sucede ahí en ese pueblo, en la costa, en el invierno, en pleno junio, en la costa argentina, un frío bárbaro. Un frío terrible. Sí. A mí igual me encanta siempre la costa. Sí. Y claro, sí. Entonces, bueno, era un poco esa conexión de, por ejemplo, de esta protagonista con la naturaleza. Y sí, es un poco que yo tomo mi experiencia de lo que vivo. Sí, porque bueno, a mí me encanta y yo también, cada vez que puedo voy también a la costa. Sea el momento que sea, y un poco lo vivo, sí, y uso mucho esas sensaciones y demás. Así que en parte también es experiencia personal. Claro, personal, sí. No significa, porque a veces te dicen el narrador, la autora no es lo mismo que el narrador, no es, viste, se confunde todas las voces, pero realmente cada uno pone de lo que más conoce, de lo que pone esa pequeña experiencia, pones como tu experiencia al servicio de la trama. Sí, tal cual. Bueno. Y siempre hay algo como medio autobiográfico, por más que escribas otra cosa, no sé, como un narrador de otro género, de otro lugar, de otra época, siempre viste que hay algo. Algún condimento ponés para que sea funcional. Bueno, dice: me llamo Sofía, soy de Villa Urquiza. ¿Qué lugar ocupa la lectura en tu proceso creativo? Bueno, muchas gracias, Sofía, ¿no? Sofía Urquiza. Bueno, muchas gracias, Sofía, y gracias por la pregunta también. Para mí es inseparable, ¿no? La lectura de la escritura. Ocupa un lugar muy importante porque todo el tiempo voy, a ver, como que se retroalimenta, ¿no? Yo escribo y cuando voy escribiendo también, mientras escribía justamente estos cuentos del mar, iba diciendo, bueno, a ver, voy a leer Las líneas del Naranjel porque sé que pasa en un río y quiero saber, a ver, no sé, cómo lo describe Gabriela Cabezón Cámara y qué hace y qué pone. Quiero leer los cuentos de Duiseide, de otro autor argentino, o una antología que tiene todos cuentos del mar. Porque me parece que uno aprende un montón así, a través de la lectura, y también para ver cómo lo hicieron otros autores y lo bien que lo hicieron y cómo lo abordaron, ¿no? Es decir, es como que cuando voy escribiendo me da más ganas de leer, ¿no? Me da más ganas de leer, y al leer también digo, ay, qué ganas de escribir esto. Claro. No es que cuando vos estás escribiendo decís, no quiero contaminarme de otra cosa, al contrario, siempre sentís que retroalimenta. Tal cual, para mí al contrario, porque yo digo, bueno, si se me pega algo de esos autores, yo chocha, ojalá se me pegue algo de ellos. Claro, no, digamos, no para escribir igual, porque a mí, digamos, humildemente me gusta tener también mi estilo y escribir como yo quiera y pueda, ¿no? Hacerlo. Pero me parece que sí, me parece que se retroalimentan todo el tiempo y una cosa estimula a la otra. A mí por lo menos me pasa eso. Y además, bueno, tengo por suerte el ejercicio por el taller literario que voy. Con José María Brindisi, mi grupo de los miércoles. Sigo. Todos los miércoles ahí. Le mandamos saludos a José María Brindisi, que estuvo también en el programa.
mirá vos. Sí, Ay, lo tuvimos. bueno. Creo que, porque Qué esta es bueno. la cuarta temporada del Mojinete del Rancho, pero lo hemos tenido, me parece que al principio en pandemia, que todo era virtual. Sí, claro. Sí. Así Bueno, que- le voy a decir después. Así que mandale saludos ¿Cómo no? a Brindisi. Siempre sus clases son Sí, excelentes, me sí. encantan, porque es tan prolijo. Sí, es Nunca excelente. improvisado. Sí, Nunca va a sí. venir con aquí era hoy, que una memoria tiene Brindisi. No, y sabe de todo y te da Sí. los textos justos. Y bueno, Sí, a mí fue el que me un recomendó genio. a Duisei, que me sirvió un montón para la escritura. Ah, sí, Duisei, que Ah, tiene- sí, Ah, lo conozco. Claro. Juan Bautista. Sí, Tiene el libro Juan Bautista publicado con La Flor Azul. Con Sí, otra editorial. exacto. Sí, justo Mirá. ahora lo compré en la Fed porque Sí. yo tenía otro de él, pero sí. Claro. Sí, tal cual. Bueno, y Brindisi hizo la contratapa, así de Finisterre. sí, de acá, Sí, claro. sí, de muy lindo, Finisterre. sí, Y así también que- te presentó. Sí, exacto. Un genio. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos escribe también Marcelo de Almagro, dice, hola Karina, hola Jimena, siempre me pregunté, ¿cómo hacen los escritores para sostener una historia durante tanto tiempo? ¿Hay días que simplemente no sale nada? Bueno, muchas gracias también por la pregunta y por la participación de todos. Y sí, totalmente. Hay días que no sale nada. Nada. Y hay días que no hay ganas, digamos. Yo a veces, yo soy como bastante planificadora, ¿no? Sí. En lo posible. Entonces, por ejemplo, trato de, porque bueno, uno tiene obviamente su trabajo, su la familia, vida, sus obligaciones, no sé, la casa, que Sí. pagar cosas, El no médico. sé. Sí, Tú guau, vas al sí. médico. Sí, los médicos, Los sí, ni médicos. hablemos. Ni hablar. Pero sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, yo a veces lo que trato de hacer es dejarme como, no sé, una mañana, por ejemplo, un sábado a la mañana, digo, bueno, este sábado voy a escribir, ¿no? Y aprovecho quizás porque también voy a clubes de lectura, entonces digo, bueno, a la tarde tengo el club de lectura, a la mañana como que lo dedico todo el día a literatura, ¿no? Claro. Pero me pasa que quizás ese día a la mañana, no sé, no tengo muchas ganas, o no sé, te levantaste medio para otro lado. Bueno, y bueno, yo creo que no hay que forzarlo tampoco. Es decir, no hay que forzarlo, pero sí me pasa que a veces, sobre todo cuando estoy así como muy con un texto, ¿no? Que bueno, quiero seguirlo, y digo, y voy pensando, ¿viste? Y capaz que, no sé, voy en el auto y digo, bueno, y ahora puede pasar esto, o se me ocurre algo, ¿viste? Tengo como ese ímpetu de decir, bueno, llego a mi casa y tengo que escribirlo esto. Claro. Entonces, bueno, me parece que es como esto, un poco de planificación, pero tampoco forzarlo. Sí, hay días que totalmente que no sale nada, o una semana que no sale nada, o bueno, por cuestiones de la vida misma que a veces vida, pasa. sí, complicaciones, O uno está cosas preocupado, no sé, mil cosas. Claro. Que hay momentos que sí, que Que- no sale. Pero lo que sí, para mí, digamos, está muy bueno el ejercicio de la lectura y de cómo hacer como una cierta crítica o devolución, o lo que hacemos en el taller mismo, ¿no? Que leemos los textos y pensamos cuáles son las potencias, cuáles son las debilidades, cómo se puede mejorar. Eso me parece que, aunque no estés escribiendo o haya, como decimos, una semana de sequía, yo es lo que decía, que para mí siempre eso se está retroalimentando. No lo veo tampoco como un tiempo perdido, ojo. No, se está siempre es cocinando. ganancia. Claro, Eso, se otra está cosa. cocinando. Se está exacto. cocinando otra cosa. Exactamente, Claro, sí, así Bueno, es. Qué lindo tenerte acá en el programa, te queremos agradecer un montón por haber venido. Bueno, no, al contrario. ¿Cómo los oyentes pueden encontrar los libros y encontrarte a vos también? Ah, perfecto. Mira, los libros están, en distintas librerías con las cuales trabaja la editorial, por ejemplo, en Carmina Lucis de Almagro, en Fedro de San Telmo. Bueno, el Finisterre creo que no, pero por ejemplo el Cuerpo del Agua en Hernández de Corrientes también está. Están en muchas librerías. Pueden contactarme a mí también, y también yo les puedo decir la librería cercana a su barrio, A su cuál barrio, es la cuál puede que ser. tiene los libros de Clara Better. Me pueden contactar a través de mi Instagram, que es con X, Con- simena.gko. Ese es mi Instagram y ahí me lo piden a mí, o en la tienda virtual de la editorial, Perfecto. que es www.clarabetterediciones.com. Y ahí lo pueden pedir en la tienda virtual, e inclusive siempre, que lo hablábamos con el editor, con Gito Minore,
pueden pasar a buscarlo por las oficinas de la editorial, que son en Corrientes y Larrea, muy céntricas. Bien céntrico, bien re céntrico. También se los pueden enviar, pero a veces pasa que el correo está muy caro por un tema, bueno, que digo que no depende de eso de la editorial, y a veces depende de la zona, está al mismo precio que el libro, el correo, y no vale la pena, digamos, gastarse para eso, compras otro libro también. Es verdad. Entonces lo pueden también pasar está esa opción de pasar a buscarlo por las oficinas de la editorial, y sí, mucha gente está haciendo eso. Genial. Bueno, entonces no hay excusa para conseguir tanto El Cuerpo del Agua como Finisterre, súper recomendable. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras, el Mojinete del Rancho es tu casa, así que acá estamos. Bueno, gracias, Cari, gracias por ser tan generosa, por la invitación y por la devolución sobre mi libro también. Por favor. Nosotros vamos a escuchar un tema musical de Papa.